Vamos a empezar con lo que son las fuentes no ideales. Y bueno, hasta ahorita hemos trabajado considerando las fuentes ideales. Es decir, habíamos mencionado para las fuentes ideales que una vez que nosotros seleccionamos un voltaje, ese voltaje se va a entregar en las terminales de la fuente sin importar qué carga se conecte a la fuente, es decir, no importa la demanda de la corriente. Podríamos poner resistencias muy grandes o muy bajas y el voltaje que se entrega por la fuente siempre será el mismo independientemente de la corriente que se esté demandando, ¿no? Entonces, en este caso, estaríamos viendo la gráfica del voltaje de la fuente con respecto a la corriente que se le demanda de esta forma. Decíamos, veríamos no importando la corriente, podríamos tomar algún valor positivo, por ejemplo, de corriente, y siempre tendremos el mismo voltaje si, por ejemplo, seleccionamos un voltaje de 12 volts. Incluso teniendo una corriente cero o corrientes con valores negativos, tendríamos siempre el mismo valor de voltaje en las terminales de la fuente. Eso es para una fuente ideal de voltaje. Ok, entonces, cuando nosotros ya trabajamos con fuentes reales, que son ya lo que utilizamos en la práctica, si nosotros tenemos una fuente de 12 volts, se van a suministrar este voltaje siempre y cuando nosotros tengamos las terminales de la fuente en circuito abierto. Y va a empezar a entregar un voltaje ligeramente menor a los 12 volts cuando hacemos pasar corriente a través de las terminales, es decir, cuando le conectamos una carga a esa fuente, entonces va a haber una pequeña reducción en el voltaje. Claro que tendremos fuentes que en un momento dado mantienen casi igual el voltaje. Para nosotros será tal vez imperceptible el cambio midiendo, por ejemplo, con un multímetro. Las variaciones de voltaje incluso serán menores a la resolución que tenga el multímetro, entonces podríamos no detectarlo. Puede haber fuentes que sí se alcance a ver esa diferencia, entonces eso depende pues del diseño de la fuente. Ok, entonces por lo tanto nosotros tenemos que una fuente de voltaje real va a presentar una caída de voltaje interna cuando el circuito se cierra, cuando conectamos una carga y entonces fluye corriente a través de las terminales. Esta caída interna del voltaje es el que hace que en las terminales ya externas de la fuente nosotros veamos una Profesora, disminución. ¿Sí? perdón que lo interrumpa, no está compartiendo pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, se está compartiendo. Sí, sí. Sí, Ah, sí, disculpe, es que no sé qué pasó aquí. ok, gracias. Ok, entonces, esta disminución que vemos en las terminales propias de la fuente, veríamos una caída de voltaje internamente. Esa caída de voltaje que nosotros vemos internamente realmente se va a dar en una resistencia de salida de la fuente. Entonces se puede representar una fuente real de una manera que nosotros
construimos un modelo. Recuerda que nosotros los modelos matemáticos los construimos para representar la, la realidad. Entonces, lo que vamos a hacer para representar una fuente real es representar una fuente ideal que tenga un voltaje, le vamos a llamar VG, y esa fuente ideal va a estar conectada en serie con una resistencia. En realidad, esa resistencia va a ser la resistencia interna de la fuente real. Ujú. Entonces, realmente lo que vamos a tener para la fuente real es una construcción de una fuente ideal con una resistencia interna que le vamos a llamar RG. Entonces, esa combinación de dos elementos, de una fuente ideal y una resistencia, va a representarnos lo que es la fuente real. Y con esto entonces ya podremos ver las disminuciones del voltaje en las terminales de la fuente. Entonces, esta sería la representación de una fuente real. Decimos, esta sería la fuente real, lo que tenemos en la línea segmentada. Y esta que ponemos aquí adentro sería la fuente ideal, es decir, esta fuente ideal cumpliría con la gráfica que habíamos mencionado anteriormente, que no importando la corriente que se haga circular por sus terminales, el voltaje siempre se va a mantener en el mismo valor. De aquí entonces que nosotros tendríamos que en estos puntos, entre estos dos puntos, el voltaje VG se mantiene independientemente de la corriente I que circula por todo el circuito. Observemos que cuando conectamos una resistencia de carga y que decimos hay una corriente I a través de la resistencia de carga, en realidad esa corriente I está circulando por toda esta malla. Entonces está pasando por la fuente ideal, por la resistencia interna RG y por la resistencia de carga. Entonces decía que la fuente ideal va a mantener el voltaje VG independientemente de la corriente I que obtengamos en la carga. Y entonces se cumpliría esa gráfica que teníamos para la fuente ideal en la que el voltaje es el mismo. En este caso tendríamos el voltaje VG independientemente de la corriente que se haga circular por todo el circuito. Entonces, esta sería la representación de una fuente real, decimos lo que está dentro de la línea segmentada. Estas serían sus terminales de la fuente real. Entonces lo vemos así como una caja negra con sus terminales y que en las terminales tenemos un voltaje V. En estas terminales es donde nosotros conectamos la resistencia de carga y entonces al cerrar el circuito se establece una corriente I. Y entonces veamos cómo van a ser los cambios en el voltaje V que realmente nosotros vamos a ver dependiendo de la carga. Si nosotros tenemos esto, el voltaje V que vemos en las terminales de la fuente real va a depender de la corriente I. ¿Por qué va a depender de la corriente I? Porque esta corriente está circulando por todo el circuito y por lo tanto también está circulando a través de la resistencia RG. Si esa corriente circula a través de RG, pues entonces aquí se establece una caída de potencial. Y entonces vamos a ver un voltaje en esa resistencia RG que cuando nosotros recorremos la malla, vemos el voltaje desde este punto, que corresponde
esta terminal hasta este punto que corresponde a la terminal positiva. El voltaje que vemos de aquí a acá lo recorremos viendo el voltaje de la fuente ideal y la caída de potencial en la resistencia RG. Pero observemos que vemos aquí un voltaje de menos a más. Y en la resistencia el voltaje es de más a menos. Entonces estos voltajes se van a restar entre sí. La relación entonces que tenemos es lo que decía el voltaje B. Si estamos partiendo de este punto, veámoslo como si se tratara de una ley de voltajes de Kirchhoff. El voltaje B está en ese par de terminales o en la resistencia RL. Vamos de menos a más, sería menos el voltaje de la fuente ideal, de más a menos, más el voltaje en la resistencia RG, que es la resistencia RG, por la corriente I que circula a través de ella, y de más a menos el voltaje B, y todo esto sería igual a cero, por ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, cuando despejamos el voltaje B, que es el que nos interesa saber cuánto va a ser nuestro voltaje de fuente real, obtenemos que el voltaje en estas dos terminales, decimos en las terminales de la fuente real, es el voltaje de la fuente ideal. Decimos, esto corresponde a la fuente ideal, menos la caída interna de potencial, porque es a través de una resistencia. Entonces, a través de esa resistencia hay una pequeña caída de voltaje. Entonces, si vemos, aquí ya el voltaje B ya no es el voltaje de la fuente ideal, ya tiene una pequeña reducción. Entonces, lo que nosotros vamos a tener, decimos, con estas fuentes, es que bajo condiciones de circuito abierto, es decir, cuando desconectamos la resistencia de carga, pues la corriente sería cero. Estas terminales estarían abiertas y no habría manera de que circule corriente. Si la corriente es cero, en esta relación que encontramos anteriormente, es el voltaje B es igual al voltaje VG menos RG por I. Pero si esta corriente I es igual a cero, pues todo este término es cero y nos queda que el voltaje de la fuente real, este voltaje B, es igual al voltaje de la fuente ideal. Entonces decimos, si la corriente es cero, es decir, si no tenemos carga conectada, el circuito está abierto, entonces encontraremos que el voltaje de la fuente real es igual al voltaje de la fuente ideal en nuestro modelo. Pero si por el contrario, lo que nosotros hacemos es poner en cortocircuito esto, es decir, aquí en la resistencia, sustituimos por un cable conductor que tenga resistencia cero, entonces el voltaje que tenemos de aquí a acá, pues realmente es cero, porque decimos, lo estamos poniendo en corto esto, y el voltaje en un cortocircuito es cero. Entonces vemos que el voltaje que teníamos idealmente, VG, va a caer hasta un valor de cero. Recordar que en la fuente ideal
nuestra gráfica se extendía hasta el infinito. Podíamos poner una corriente infinita y el voltaje permanece, ¿no? Decimos, esa es una fuente de voltaje ideal, en el que no importa la corriente que se esté pidiendo a la fuente, el voltaje en sus terminales siempre sería el mismo. En este caso decimos, en condiciones de cortocircuito, el voltaje V es igual a 0 y la corriente que estaría circulando por ese cortocircuito sería el voltaje de la fuente ideal entre la resistencia RG. Si la resistencia RG es mayor a 0, que pues a final de cuentas todas las resistencias son... Uy, ya. Si la resistencia RG es mayor a 0, que es lo que físicamente tenemos realmente, una resistencia no tiene valores negativos, siempre tiene valores positivos. Estamos suponiendo que es una resistencia, no es un cable conductor que tenga una resistencia 0, por lo tanto siempre es mayor a 0. Entonces, esto es lo que normalmente tenemos en una fuente real, que la resistencia interna siempre es una resistencia pues mayor a 0. No, no vamos a tener fuentes reales que tengan resistencia 0. Entonces realmente volveríamos al caso de una fuente ideal. Entonces, si esta resistencia es mayor a 0, pues la fuente en realidad nunca nos va a entregar una corriente infinita porque se está limitando a través de esto. Decimos, la corriente I va a ser igual al voltaje de la fuente ideal entre la resistencia RG. Observar que si RG fuese 0, lo que decíamos en el caso ideal, entonces sí, tendríamos una corriente infinita. Pero decimos, ese es el caso ideal. En el caso real, RG siempre va a ser mayor a 0. Tienden las fuentes a tener valores de resistencia interna bajas para que el voltaje no caiga demasiado. Entonces, pueden tener resistencias de, por ejemplo, 80 ohms, 100 ohms a lo mucho, no mayores, porque entonces el voltaje tendería a disminuir considerablemente. Entonces, en una fuente de voltaje real que nosotros tenemos, normalmente pues pueden ser fuentes que les podemos ajustar el voltaje o pueden ser fuentes de voltajes fijos. Entonces, en cualquiera de los dos casos conocemos el voltaje VG y una vez que lo elegimos, decimos que es un valor fijo. La resistencia RG, que es, decía, una resistencia interna de la fuente, pues también ya está dado, ya tiene un valor fijo esa resistencia RG y no está cambiando. Entonces siempre va a tener los mismos valores, tanto del voltaje como de la resistencia. Decimos siempre que hayamos elegido algún valor si se trata de una fuente ajustable, como en el caso, ustedes ya trabajaron en el laboratorio con fuentes ajustables, pero una vez que seleccionan un voltaje, ese voltaje está fijo. Entonces, en este caso, si nosotros ya tenemos una fuente con un voltaje y una resistencia RG y le conectamos una resistencia de carga RL, es esta resistencia de carga la que va a determinar cuál es la corriente que se le demanda a la fuente. Entonces, la corriente de carga, si nosotros vemos este circuito considerando un voltaje VG ideal, la corriente de carga, pues en realidad va a ser
el voltaje VG que tenemos de la fuente ideal entre la resistencia. Aquí se va a formar una resistencia en serie formada por la resistencia interna de la fuente y la resistencia de carga. Están conectadas o quedan conectadas en serie. Entonces, si queremos determinar la corriente, pues es simplemente el voltaje de la fuente entre la suma de las dos resistencias. Si por otro lado, lo que nosotros hacemos es aplicar divisor de voltaje para este voltaje B, pues lo que vemos es que coincide con el voltaje que tenemos en las terminales de la resistencia de carga. Entonces el voltaje B pues sería la resistencia de carga entre la suma de las dos resistencias del circuito. Una de ellas es RG y la otra es RL. Y todo esto por el voltaje ideal de la fuente. Entonces vemos que aquí hay una variación, entonces ya no es el voltaje independiente de la carga. Si vemos aquí, el voltaje que vemos en estas terminales de la fuente real, pues el voltaje que vemos en sus terminales depende de la carga que estamos utilizando. Estos valores son fijos, RG y BG, pero RL pues cambiaría según lo que estemos haciendo, nuestras necesidades de carga. Entonces, si hacemos una gráfica del voltaje de la fuente real, observar que esto es de fuente real, el voltaje B corresponde a la fuente real y el voltaje VG corresponde a la fuente ideal, que decimos tendría siempre este valor constante independientemente de la corriente, o en este caso que ya se puso la dependencia con la resistencia de carga. Y vemos lo que habíamos mencionado anteriormente, que si nosotros ponemos en la resistencia de carga, si ponemos un cortocircuito, lo que vamos a tener es que el voltaje en la fuente de voltaje, valga la redundancia, es cero. Si ponemos en lugar de una resistencia un cortocircuito. Es lo que nos está indicando este punto. Cuando la resistencia de carga es cero, es decir, ponemos en corto, pues el voltaje en la fuente real también es cero. No va a poder mantener el voltaje VG ideal. Conforme nosotros vamos aumentando los valores de la carga, el voltaje de nuestra fuente real se va a ir incrementando. ¿Hasta dónde? Pues hasta alcanzar el voltaje VG que esperamos de forma ideal. Entonces, esto que tenemos aquí, por consiguiente, a medida que vamos variando RL, lo que ya puse aquí, para diferentes valores de RL, tanto la corriente I como el voltaje B van a variar. En esta figura lo que nosotros estamos es bosquejando el voltaje B contra las variaciones de la resistencia de carga.
Comparando con el caso ideal, decimos, de la línea recta segmentada es el caso ideal, es decir, de fuente ideal. Y que tenemos aquí es el caso real. Que si la resistencia es baja, es 0, pues el voltaje también tiende a 0. E irán tendiendo a incrementarse conforme se incrementa la resistencia hasta el valor máximo en el que se obtenga el voltaje VG, no más allá. Si ahora nosotros consideramos valores de RL grandes en relación con la resistencia RG, el voltaje V a la salida del circuito tiene un valor muy próximo al valor ideal que tendríamos como VG definido en algún punto, ¿no? Decimos obviamente respecto de la Tierra. Entonces, si la resistencia de carga es infinita, que eso corresponde a un circuito abierto, entonces el voltaje V que se tiene por un lado va a ser igual al voltaje de la fuente ideal. Vamos a suponer ahora que tenemos una fuente ideal de corriente de 5 amperes. Y que se suministre esa corriente entre sus terminales independientemente de la carga que se conecta entre sus terminales. Perdón. Ahora lo que estamos viendo es la contraparte. Ya hablamos de fuentes ideales de voltaje. Ahora suponemos una fuente ideal de corriente en la que hemos seleccionado que nos va a entregar 5 amperes. Esa corriente se va a estar entregando por la fuente sin importar el voltaje que haya en sus terminales. Entonces, para cualquier voltaje positivo, tendríamos que la corriente que nos entrega la fuente es de 5 amperes, incluso para un valor 0 o incluso para voltajes negativos. Entonces, la fuente siempre nos estaría entregando 5 amperes. Eso sería una fuente de corriente ideal. Ahora, una fuente real, práctica, de 5 amperes, nos va a entregar esta corriente siempre y cuando las terminales ahora estén en cortocircuito, es decir, que tenga manera de circular esa corriente de 5 amperes y que no haya, digamos, pérdidas de corriente porque conectamos alguna otra rama resistiva por la cual se pueda desviar alguna cantidad de la corriente, sino que simplemente decimos ponemos la fuente de corriente y está así en corto, entonces pues esta corriente está circulando de esta forma. Pero cuando ya nosotros ponemos alguna resistencia entre sus terminales, nos va a proporcionar menos de 5 amperes cuando la corriente que está entregando
pueda circular, decimos ya que tenga una manera de circular. Si está en circuito abierto, pues simplemente no podría circular la corriente y tenemos una corriente cero. Por lo tanto, ahora lo que vamos a tener para una fuente de corriente real es que nos va a presentar una reducción interna de corriente. Si nosotros ponemos alguna resistencia que fluya a través de ella, puede ser de esta forma, un cortocircuito, puede ser también a través de una sola resistencia por la cual esté pasando toda la corriente de la fuente, pero puede haber una resistencia interna que en este caso ahora va a estar conectada en paralelo con la fuente ideal, de manera entonces que aquí va a haber una disminución de la corriente que está entregando la fuente real. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es representar una fuente real mediante un modelo matemático, como en el caso de la fuente de voltaje, que va a consistir en la fuente ideal, que tenía una corriente IG, pero ahora con una resistencia interna que va a estar conectada en paralelo con esa fuente. Nuevamente esa resistencia la vamos a llamar RG. Y entonces esta sería la representación. Lo que está dentro de la línea segmentada es la fuente real de corriente, que decimos está compuesta o construida a partir de una fuente ideal de corriente con una resistencia interna conectada en paralelo. Y aquí también es claro ver cómo se da la disminución de la corriente. Si estas son las terminales que estamos considerando para la fuente real y le conectamos una resistencia de carga, pues al cerrar el circuito se establece una corriente I que circula por la resistencia de carga. Pero si esa corriente I que estamos haciendo pasar por la resistencia de carga realmente proviene de esta fuente ideal, cuando llega a este nodo, como tenemos una resistencia en paralelo, una pequeña porción de corriente se va a través de la resistencia interna y lo demás se va a través de la resistencia de carga. De ahí entonces que la corriente I en estas terminales de la fuente real sea menor que la corriente IG de la fuente ideal. Estamos teniendo una pequeña pérdida de corriente a través de la resistencia RG. Obviamente que si nosotros queremos que esa disminución sea muy pequeña, lo que vamos a necesitar es que la resistencia RG interna sea grande, tenga un valor de resistencia grande para que sea muy poca la corriente que se va a través de esta rama y que la mayor parte se vaya a través de la resistencia de carga. Y entonces la disminución de la corriente IG sea muy pequeña. Entonces esto es lo que tenemos para la fuente. Entonces decimos para una fuente de corriente real, lo que aplicaríamos por divisor de corriente es que la corriente I va a ser la resistencia RG entre RG más RL por la corriente IG. Esto pues siempre es menor a la unidad. Y decíamos, entre más grande sea RG,
Si RL es pequeña, si RG es grande, pues tendería este valor, conforme RG sea más grande, a poderse despreciar este valor de RL y casi nos quedaría la corriente I igual a IG. O sea, tendría un valor muy cercano. Entre mayor sea la resistencia RG que tenemos internamente en la fuente real. Y obviamente también, entre menor sea la resistencia de carga, pues también será menor esta disminución de la corriente. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en lo que habíamos visto, vamos a suponer que multiplicamos por RG más RL. Lo que tendríamos es la corriente I al multiplicarse por RG más RL y distribuyendo, tenemos esta relación. Y esto debe ser igual a RG por la corriente IG. Una pregunta, profesora. ¿Sí? ¿No la corriente que multiplica RG debería ser diferente a la a I? ¿Cómo? ¿No debería ser la corriente que multiplica RG diferente a I? Diferente a I. Ajá, o sea, porque la corriente I es la que circula por RL, ¿no? Pero al Ujú, final de cuentas, la suma de las corrientes debería completarse para hacer IG, ¿no? ujú, ujú. Pero pues ahí. Ah, no, ya. Ya le... Sí, no había entendido la ¿Sí? ecuación, ya le entendía la parte del lado derecho. Ajá. Ok. Entonces no hay duda ya. Oye, no. Ok. Bueno, entonces tenemos esto, ¿no? Entonces, del circuito, de lo que nosotros tenemos, vemos que el voltaje B que estamos viendo en las terminales de la fuente, efectivamente lo podemos ver como RL por la porción de corriente que es I que pasa por RL. Lo podemos ver de esta forma. Y entonces podemos sustituir y tener RG por la corriente I más el voltaje B, es decir, sustituimos esto aquí y nos quedaría RG por I más el voltaje B es igual a la resistencia interna por la corriente IG. Y con esto lo que tendremos, si lo que nos interesa es ver cómo queda la disminución de la corriente de salida de la fuente real, pues despejamos de aquí y nos quedaría que la corriente I va a ser igual a la corriente IG que tenemos de aquí de la fuente menos la corriente que pasa por acá, ¿no? Que en este caso sería el voltaje B, vemos que es el mismo que tenemos aquí, entre la resistencia RG, que es lo que pues sale de esta ecuación. Cuando despejamos la corriente I de aquí, nos quedaría RG por IG menos el voltaje B y todo entre RG, ¿no? Y bueno, ya después esto dividiéndolo, aquí y aquí se cancelarían, nos queda IG menos B entre RG. Entonces es lo que
estamos teniendo por álgebra, pero también que lo podemos ver en el circuito. Decimos, si aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, tenemos la corriente IG que está entrando, menos IG, la corriente que sale del nodo circulando por RG sería el voltaje B entre la resistencia RG. Y por otro lado, pues la corriente I que sale de aquí, y todo esto sería igual a 0. Y ya de aquí despejando ahí, pues nuevamente tenemos esto, ¿no? Entonces, de cualquier forma que lo hagamos, ya sea por álgebra o viendo el circuito aplicando ley de corrientes de Kirchhoff, llegaríamos a esta relación. Entonces, vemos que la corriente de la fuente real, que es la corriente I, decimos, esta es la corriente de la fuente real, es la corriente de la fuente ideal, pero disminuida en esta cantidad de corriente, el voltaje B entre RG. Y entonces observar que eso va a cambiar dependiendo de la resistencia de carga. ¿Por qué va a depender de la resistencia de carga? Porque cuando nosotros cambiamos la resistencia de carga, cambia la corriente que viene por aquí, por el divisor de corriente. Se está cambiando la distribución de la corriente. Y ya que ya tenemos la corriente I en la resistencia de carga, podemos calcular el voltaje. Observar que la resistencia RG es una resistencia interna que es fija, no cambia. Entonces decimos el cambio en esta corriente, cuánto disminuye, si disminuye poco, mucho, va a depender de este voltaje B, y este voltaje B depende de la resistencia de carga. Entonces aquí si vemos, decíamos como en el caso de la fuente de voltaje, para fuentes reales depende de la carga. La corriente no va a ser tan constante. Podemos hablar de cambios pequeños, por ejemplo, si hacemos variaciones pequeñas de RL, vamos a ver variaciones pequeñas de la corriente, pero las va a haber. Decimos, en el caso ideal, no hay cambios en la corriente. Ok, entonces del divisor de corriente que teníamos en este circuito, se puede observar que para una fuente de corriente dada, es decir, la corriente IG, la corriente de carga va a depender pues de la resistencia de carga, ¿no? Según cómo tengamos el divisor de corriente. Aunque nosotros hemos mencionado que un divisor de corriente, por ejemplo aquí, diríamos la corriente I, es, pues depende de RG directamente. Pero nos quedaría de esta forma. Como RG es fija, en realidad la corriente I depende de las variaciones de RL. ¿Cómo es RL, por ejemplo, con respecto a esa RG? Si, por ejemplo, RL es muy baja, pues todo este cociente es prácticamente la unidad. O sea, RL sería mucho menor que RG y podríamos despreciarlo y aproximadamente tendríamos que ese cociente es igual a la unidad y aproximadamente tendríamos que la corriente I es igual a IG. Pero conforme RL va aumentando, pues va a ir cambiando nuestra corriente, va a ir disminuyendo y entonces en realidad sí va a depender de la resistencia de carga. Entonces decimos depende de la resistencia de carga. Si como en el caso de la fuente de voltaje hacemos una gráfica, pero ahora de la corriente
contra la resistencia de carga que nosotros estamos colocando, tendríamos algo de este estilo. Nuevamente tenemos que esta recta segmentada indica la salida para una fuente ideal. La fuente de corriente ideal pues mantiene siempre la misma corriente, no importa la carga. La corriente siempre va a ser la misma. Pero la curva para la fuente real, la curva de la corriente I contra la resistencia de carga, pues va a ser de esta forma. Cuando la resistencia de carga es 0, pues tenemos que la corriente I es igual a la corriente IG. Veamos lo del circuito. Imagínense ahorita que estamos haciendo un corto aquí. Esta corriente IG que tenemos de la fuente ideal, cuando llega a este nodo, pues va a tender toda a irse por el cortocircuito y nada se va a ir por RG. Ya vimos eso, decimos en un arreglo en el que tengamos una resistencia en paralelo con una resistencia 0, toda la corriente se va a través de la resistencia 0. Entonces, en este caso, toda la corriente se iría a través de esa resistencia, perdón. Entonces, tenemos aquí para RL0, la corriente I, pues sería la corriente de la fuente ideal. Toda se va por RL. Sin embargo, conforme empezamos a incrementar RL, entonces va a empezar a disminuir. Ya va a tenerse el efecto de la resistencia que tenemos interna y que una porción se va por la resistencia interna y otra se va hacia las terminales de la fuente real. ¿Qué pasa? Veamos en el circuito cuando la resistencia de carga fuese infinita, es decir, un circuito abierto. Si aquí abrimos, si quitamos la resistencia de carga, toda la corriente de la fuente ideal, cuando llega a este nodo, pues lo que hace es irse toda por la resistencia RG y no tenemos ninguna corriente que fluya hacia las terminales de la fuente real. De ahí esto que estamos concluyendo en esta parte. Conforme la resistencia sea infinita, la corriente va a tender a 0. La corriente que tenemos en la fuente real. Entonces, sí queda claro estas dos formas de las fuentes reales, tanto para la fuente de voltaje como para la fuente de corriente. Bueno, entonces continuamos. Ya que ya tenemos este tipo de fuentes, ahora podemos hablar de transformación de fuentes. Cuando nosotros trabajamos con fuentes de voltaje o de corriente que son reales, podemos hacer intercambios entre ellas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cualquiera de las dos que sean, que tengamos, ya sea una fuente de voltaje o de corriente, entre sus terminales podemos ver un posible voltaje y una posible corriente que fluya una vez que nosotros conectamos alguna carga. Entonces, de cualquiera de las dos formas, siempre podremos ver eso. Aunque se trate de una fuente de corriente, yo puedo ver
un voltaje entre sus terminales, además de la corriente que hace circular por el circuito. Y lo mismo al contrario, si se tratara de un voltaje, puedo ver de todos modos un voltaje en sus terminales y una corriente en sus terminales. Entonces, esto es a lo que se refiere la transformación de fuentes, hacer transformación entre fuentes de voltaje y fuentes de corrientes. ¿Por qué se hace esta transformación de fuentes? Porque muchas de las veces se simplifica en algún circuito tener, por ejemplo, una fuente de corriente en lugar de una fuente de voltaje o a la inversa. Entonces, de ahí que se ha desarrollado esto de la transformación de fuentes. Esto obviamente hablamos de un concepto teórico. Entonces, una fuente de voltaje no ideal o real o práctica, como le querramos llamar, puede ser representada de manera equivalente como una fuente de corriente no ideal. Observar, pasamos de fuente de voltaje ahora a fuente de corriente. Siempre se van a tratar de fuentes no ideales. Y mucho ojo, las fuentes ideales, es decir, cuando nada más tenemos una fuente así de voltaje o una fuente así de corriente, no podríamos hacer transformación. Claro que si en el circuito hay una conexión que quedara como la forma de una fuente real, entonces sí lo vamos a poder hacer, aunque en realidad esas resistencias que tuviéramos con estas fuentes no sean resistencias internas. Si nosotros queremos considerarla como si fuese la resistencia interna de la fuente, podemos hacer una conversión de fuente de voltaje a fuente de corriente, o decimos a la inversa, de fuente de corriente a fuente de voltaje. Entonces aquí está eso que mencionaba, que de manera inversa podríamos una fuente de corriente no ideal convertirla a una fuente de voltaje también no ideal. Vamos a suponer que tenemos el modelo mostrado en esta figura, en el que tenemos una fuente de voltaje no ideal. Observar que nada más estamos haciendo como un reflejo de la fuente. Esto lo podríamos haber puesto así y es exactamente lo mismo. Estamos teniendo exactamente lo mismo, más que está volteado, pero lo que importa ver es la fuente de voltaje ideal en serie con la resistencia RS. Aquí es importante eso, que tengamos presente que una fuente de voltaje real siempre se va a especificar como una fuente de voltaje ideal en serie con una resistencia RS, o como le llamemos esa resistencia, pero siempre va a estar la resistencia conectada en serie con la fuente ideal. Entonces, este es el modelo que vamos a usar para analizar en lo subsecuente. Entonces, el modelo matemático que nos correspondería para este circuito se obtiene si nosotros aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff. Lo vamos a hacer a través de una malla imaginaria, porque aquí con las líneas segmentadas nos están indicando que probablemente algo más esté ahí conectado. Entonces,
el modelo matemático que nosotros obtendríamos, es decir, aplicando ecuación para resolver este circuito, lo que tendríamos es, decíamos, vamos a suponer una malla imaginaria. Entonces vamos de aquí a acá, veríamos menos el voltaje B, porque vamos de menos a más. Entonces, puedo tomarlo como menos el voltaje B, o puedo buscar todos los voltajes que van de menos a más y sumarlos de un lado de la ecuación. En este caso, cuando recorro la malla, veo que los otros voltajes tienen una polaridad de más a menos. Entonces, si ya consideré de menos a más el voltaje B negativo, entonces ahora de más a menos lo tengo que considerar positivo. Entonces, más el voltaje en la resistencia RS, más el voltaje BS, y todo esto es igual a 0. Si lo vemos, si despejamos esto, llegaríamos a esta ecuación. Menos B pasaría positivo, aquí está B. El voltaje en la resistencia RS, pues es la resistencia RS por la corriente I más el voltaje BS. Entonces todo está aplicado conforme a las convenciones que hemos mencionado. Entonces observar el voltaje B que vemos en las terminales A y B, que vienen a ser las terminales de nuestra fuente real, es el voltaje BS más este voltaje RS por I. Y alguien podría decir, pero es que eso entonces está incrementando el voltaje, porque es BS más este voltaje. Entonces el voltaje que viera en las terminales de la fuente real sería un voltaje mayor. Pero bueno, aquí hemos supuesto que la corriente va en este sentido, cuando en realidad esta fuente BS ideal nos estaría inyectando una corriente en sentido contrario, y entonces eso haría que se invirtieran los signos. Entonces ahora el modelo del circuito para la fuente de corriente no ideal, nos queda una fuente de corriente IS en paralelo con una resistencia RS. Entre las terminales de la fuente de corriente establecemos una corriente que empieza a circular y que por lo tanto ahí nos da lo que decíamos de la reducción de la corriente. El modelo matemático correspondiente se obtiene sumando las corrientes en este nodo superior, en el que tenemos la corriente IS de la fuente y la corriente, el voltaje B entre RS, que fluye por la resistencia RS. Entonces, para el nodo superior tendríamos que la corriente I más la corriente IS, que son las corrientes que están entrando, es igual a la corriente que sale, que es el voltaje B entre RS. Y pues de aquí despejamos el voltaje B, que es el que nos interesa. El voltaje B, pues simplemente va a ser RS
multiplicar a estos y nos quedaría RS por I más RS por IS. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comparar las ecuaciones de ambos circuitos. Y lo que decía, las terminales en una fuente de voltaje o una fuente de corriente, pues siempre vamos a poder ver dos parámetros ahí. Uno que es el voltaje entre esas dos terminales y el otro parámetro es la corriente que puede circular a través de las terminales del circuito. Entonces aquí estamos comparando el circuito correspondiente a una fuente de voltaje real con el circuito correspondiente a una fuente de corriente real. Y lo que vamos a ver, decíamos, es que el voltaje, vamos a considerar que para que los dos circuitos o las dos fuentes sean equivalentes, en sus terminales siempre debo de tener el voltaje B y a través de las terminales debe de circular una corriente I a través de ellas. Entonces, en este caso, para el circuito del lado izquierdo, si aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje de menos a más, el voltaje B, debe ser igual a los dos voltajes que tenemos del otro lado, que van de más a menos y de más a menos. El voltaje en la resistencia RS, pues es RS por la corriente I. Si vemos el circuito, aquí se está dando un voltaje que va a estar dado por esta resistencia y la corriente que está fluyendo por la resistencia, más el voltaje de la fuente ideal. Ahora bien, en el otro circuito, si nosotros queremos obtener el voltaje en las terminales de la fuente, observaríamos que es la resistencia RS por la corriente I que está entrando aquí, más esa misma resistencia RS por la corriente IS. ¿Por qué? Porque en este nodo aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff. La corriente total que sale es la suma de I más IS. La suma de las dos corrientes que están entrando al nodo es igual a la corriente que sale. Entonces, la corriente que sale es la que circula por RS. Entonces, si multiplicamos esa corriente por RS, nos va a dar el voltaje en las terminales de RS. Y si distribuimos RS por I, aquí está este término, RS por IS, aquí está este término, y obtenemos el voltaje en la resistencia RS, que es el mismo que estamos teniendo en estas terminales. Entonces ahora lo que vamos a ver es que para que estos dos circuitos sean equivalentes entre sí, debemos de tener el mismo voltaje. Estamos indicando que esta corriente va a ser la misma, le estamos llamando I. Y entonces ahora queremos que estos voltajes sean también los mismos. Por lo tanto, esta ecuación o esta expresión debe ser igual a esta para que efectivamente tengamos el mismo voltaje en las terminales de las dos fuentes. Entonces, son equivalentes si esto es igual con esto.
Entonces, esto se va a dar, decía, si tenemos RS por I más BS es igual a RS por I más RS por IS. Observar que RS por I está en ambos circuitos, entonces en ambos lados de la ecuación, entonces se eliminarían y nos quedaría esto, BS igual a RS por IS, BS igual a RS por IS. O de aquí, de esta ecuación, despejando IS, tenemos IS va a ser igual a BS entre RS. Entonces quiere decir que para que estas dos fuentes sean equivalentes, el valor de BS debe ser, observar que estamos usando el mismo valor de RS para ambas fuentes. Estamos llamando igual, por lo tanto tiene el mismo valor RS. Entonces, BS debe ser igual al valor de la resistencia interna, RS, por la corriente IS que tenemos en este circuito. Si este voltaje coincide con esto que estamos diciendo acá, para este circuito de la fuente de corriente, entonces son dos circuitos equivalentes. Por el contrario, ahora vámonos hacia la fuente de corriente y digo, esta corriente IS, para que sea equivalente con la fuente de voltaje, debo de tener que el valor de la corriente sea igual al voltaje BS de esta fuente dividido entre la resistencia interna, RS. Entonces, si esta corriente tiene este valor, entonces este circuito de la derecha es equivalente con el de la izquierda. Y entonces podemos hacer una conversión en cualquier sentido. Es decir, cambiar una fuente de voltaje que esté expresada así a una fuente de corriente que esté expresada como el circuito de la derecha, o al revés, el circuito de la derecha lo puedo convertir, transformar esa fuente y tener ahora lo que tengo en el circuito de la izquierda. Entonces siempre podría hacer conversiones entre fuentes. Si tengo una fuente de voltaje real, recordemos, esto aplica únicamente para fuentes reales. Entonces, una fuente de voltaje real la puedo cambiar a una fuente de corriente real. Y a la inversa, hacemos la fuente de corriente real, la puedo cambiar a una fuente de corriente, perdón, de voltaje real. Entonces, en referencia a la fuente de voltaje que teníamos, si nosotros ponemos un cortocircuito en las terminales A y B, decimos, esto es nuestra fuente de voltaje real. Si ponemos en cortocircuito la corriente, las terminales de la fuente, la corriente que se va a dar de A a B debe ser, pues obviamente aquí estaríamos suponiendo que va a ir una corriente en esta forma. Si lo vemos con respecto a este sentido, diríamos va a ser menos I. Si la ponemos a como manejábamos el sentido de la corriente. ¿Qué corriente va a ser? Pues el voltaje BS entre RS. Entonces, siempre para calcular la corriente que va a tener una fuente cuando cambiemos de una fuente de voltaje a una fuente de corriente, pues siempre lo que vamos a hacer es tomar
el voltaje de la fuente entre la resistencia RS o la resistencia interna. Decimos, esto debería de ser igual a la corriente IS, de acuerdo a las ecuaciones que habíamos visto anteriormente, es decir, en estas. Ujú. Ok. Entonces, decimos, para resumir esto, lo que podemos hacer para convertir una fuente no ideal de voltaje a una fuente también no ideal de corriente, lo único que necesitamos es determinar la corriente de cortocircuito que se produce por la fuente de voltaje. A esta corriente de cortocircuito le llamamos la corriente ISC y vamos a redibujar la fuente de corriente equivalente. Es decir, tenemos una fuente de voltaje real, decimos es esto. Ahí está la fuente de voltaje ideal con la resistencia interna en serie. Y en sus terminales vemos un voltaje B y una posible corriente I cuando se conecte alguna carga al circuito. Entonces, lo único que vamos a hacer es calcular la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito ya vimos en esta parte que al poner en corto, lo que obtenemos es el voltaje BS entre RS. Siempre, siempre va a ser así. Porque al poner esto en corto, lo que estamos teniendo es que en toda esta malla, la única resistencia que tenemos es esta. Entonces, el voltaje solamente se divide entre RS y nos da la corriente de todo el circuito, que es la corriente que pasa por ese cortocircuito. Entonces lo que hacemos es calcular esa corriente que decimos simplemente va a ser el voltaje BS entre RS. Y entonces voy a sustituir por una fuente de corriente con este valor. Este es el valor que va a tener la fuente de corriente. Pero toda fuente de corriente real tiene una resistencia en paralelo. Entonces, esta resistencia que estaba en serie, ahora la vamos a poner en paralelo con la fuente de corriente. Y ya, si nosotros vemos de esta fuente y quisiéramos obtener su voltaje o su corriente de salida, vamos a encontrar que son los mismos valores que el voltaje que tenemos en esta fuente y la corriente que nos entrega esta fuente. Entonces, aquí vemos la forma en que transformamos de fuente de voltaje a fuente de corriente. Pero decimos, recordemos que esto siempre va a ser para fuentes reales. No aplica para fuentes ideales, porque las fuentes ideales no tienen una resistencia interna. Ahí tendríamos. Ahora, si lo vemos al contrario, nos vamos a la fuente de corriente real y abrimos sus terminales A y B, es decir, quitamos cualquier carga que estuviese conectada en esas terminales. La corriente, por tanto, aquí, esta corriente va a ser 0. El voltaje que nosotros vemos a circuito abierto, porque estamos quitando cualquier resistencia que esté ahí, el voltaje de circuito abierto entre las terminales de la fuente, pues entonces va a ser el mismo que tenemos en RS. Observar que aquí estamos en paralelo. Son los mismos puntos. Todo esto se refiere al mismo punto
y esto también se refiere al mismo punto. Entonces, el voltaje que tengo en la resistencia RS es el voltaje que tengo en las terminales a circuito abierto. Si estoy abriendo aquí en las terminales A y B, pues toda la corriente IS se va a ir a través de la resistencia RS. Y por ley de Ohm, pues el voltaje que voy a tener es RS por IS. Y este voltaje es el mismo que tengo en las terminales A y B. Entonces, ahí está el voltaje B. Va a ser la resistencia RS por la corriente IS. Este voltaje esperamos que sea igual al voltaje de una fuente real, es decir, el voltaje BS. Entonces, nuevamente vamos a buscar la forma de convertir ahora la fuente de corriente a fuente de voltaje. Entonces, para convertir una fuente no ideal de corriente a una fuente no ideal de voltaje, lo que vamos a determinar es el voltaje de circuito abierto, donde sabemos entonces que toda la corriente de la fuente se va a ir a través de la resistencia interna. Y entonces a ese voltaje le vamos a llamar voltaje a circuito abierto. Y entonces vamos a redibujar el circuito de la fuente de corriente en su equivalente. Decimos, esta es la fuente de corriente real, que nuevamente tenemos una corriente I en sus terminales y un voltaje B también en sus terminales. Si nosotros queremos hacer la conversión, nos dice, primero hay que determinar el voltaje de circuito abierto. El voltaje de circuito abierto es considerar que toda la corriente IS se va por RS. Entonces es la resistencia RS por IS. Es esto. Entonces, una vez que lo calculamos, ya sabemos cuánto le vamos a dar a esta fuente de voltaje ideal. La resistencia interna de una fuente de corriente está en paralelo con la fuente ideal. La resistencia interna de una fuente de voltaje está conectada en serie con la fuente de voltaje. Y de esta manera entonces podemos hacer la conversión. Ahora decimos de fuente de corriente a fuente de voltaje, siempre reales. Entonces aquí siempre tendremos una resistencia en paralelo con la fuente de corriente y en su equivalente siempre nos deberá de quedar una resistencia en serie con la fuente del voltaje que tenemos acá. Ok, ¿cómo vamos? 7:25. Bueno, nada más vamos a empezar un poco el siguiente tema. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios de esto. Más que ejercicios, unos ejemplos.
Vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Tenemos una fuente de voltaje real, dado de esa forma. Entonces, podemos hacer una conversión o transformación de fuente si queremos cambiar a una fuente de corriente. Pues de entrada sabremos que vamos a usar el modelo de la fuente real de corriente. Entonces aquí tendremos una corriente IS y aquí RS. La resistencia RS hemos visto para cualquier transformación, ya sea de voltaje a corriente o de corriente a voltaje, la resistencia RS no cambia, va a ser la misma. La que nosotros tenemos en serie con la fuente de voltaje va a ser la misma que nos quede en la fuente de corriente con la resistencia en paralelo. Entonces, en este caso, la resistencia RS sigue aquí apareciendo de 500 ohms. Pero ahora, pues la corriente IS, lo que sabemos es que va a ser el voltaje BS entre la resistencia que tenemos. Entonces, pues en este caso, bueno, aquí le voy a poner RS primero. Y ya sustituyendo los valores, son los 12 volts entre 500 ohms. Que nos va a dar una corriente de 24 miliamperes o 0.024 amperes, como lo quieran manejar. Entonces, lo que decíamos, realmente, ¿qué hicimos? Fue poner en para el valor de la corriente de la fuente que estamos convirtiendo. Por el contrario, si por ejemplo nosotros tenemos una fuente de corriente voy a suponer que tenga, por ejemplo, no sé, 10 miliamperes y una resistencia de 200 ohms, por poner algo. Y quiero hacer la transformación de fuente. Bueno, entonces ya sabré que a este arreglo de corriente, de fuente de corriente con resistencia en paralelo, su circuito equivalente es una fuente de voltaje con la resistencia en serie. Ahora lo que necesito es determinar el voltaje BS, sabiendo que la resistencia RS se va a mantener.
Entonces, si aquí tenía 200 ohms, en esta nueva fuente también tengo la resistencia RS de 200 ohms. Ok. Entonces, lo que decíamos, en este caso, lo que necesitamos ver es el voltaje a circuito abierto, es decir, si yo dejo esto desconectado, estas terminales, no les conecto a nada, la corriente de la fuente pues va a fluir toda por la resistencia RS y voy a tener un voltaje de circuito abierto que después voy a usar como mi voltaje de fuente y que no es más que la resistencia RS por la corriente IS. La resistencia RS es de 200 ohms. Y la corriente IS es de 10 miliamperes. Esto me da 2 volts. Y entonces esto me dice que la fuente de voltaje real, perdón, ideal, tendría 2 volts, la fuente ideal, y la resistencia RS, los mismos 200 ohms que tenía originalmente. Entonces, ¿sí queda claro? Sí, profesora. Ok, entonces aquí le vamos a dejar el día de hoy. Es lunes, mañana martes. Quedamos que vamos a tener clase en el horario de laboratorio. Entonces nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Clase en línea. Entonces, mañana en línea, profesora. Sí, mañana va a ser clase en línea.